El día de hoy nos acompaña la licenciada Amapola Pardo Lira, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Ella nos va a impartir esta actividad de capacitación. Bienvenida, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estoy poniendo mi presentación para que iniciemos. Agradezco todas las atenciones por parte de ustedes. En este día comenzamos el tema de elaboración de presupuestos para una IAP. Nuestro contenido de manera general para los 2 días es estructura y componentes del programa de trabajo, relación entre el programa de trabajo y el presupuesto, metodología para la elaboración del presupuesto, análisis y evaluación del presupuesto, seguimiento y control del programa de trabajo y presupuesto, y conclusiones y mejores prácticas. Estructura. Bueno, antes de que podamos iniciar con nuestra presentación al 100, debemos de considerar que una empresa es una asociación que va a requerir, o una asociación, perdón, va a requerir definir claramente todas sus actividades y funciones a desarrollar. Por lo tanto, es necesario conocer su estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, nos estamos refiriendo al modelo que se define como cómo está organizada la empresa para llevar a cabo sus actividades, incluyendo la jerarquía de mando y la distribución de las funciones, la relación entre departamentos y los flujos de información dentro de la organización. ¿Qué tan importante es para nosotros una estructura en la empresa o en la asociación? Es de mucha importancia porque cada uno de los niveles jerárquicos en que se encuentra ubicadas las personas que laboran dentro de nuestra organización, nosotros podemos visualizar cuál es el nivel que van a tener de responsabilidad para con cada una de las acciones y podemos identificar plenamente qué actividades realiza cada uno de los niveles jerárquicos. A mayor nivel jerárquico, mayor autoridad y mayor responsabilidad. Aun cuando la responsabilidad obviamente viene inmersa con el nivel jerárquico del puesto, pero en ocasiones la autoridad no. Razón por la cual es necesario tener bien estructurada la empresa, porque la autoridad se la brinda uno mismo dentro del nivel jerárquico en el que está. Y la responsabilidad, esa se la da en automático el nivel jerárquico en donde está. Entonces, con esta estructura, nosotros podemos decir que tenemos el mapa de la empresa. Sabemos cuáles son las áreas en donde vamos a trabajar, quién es responsable de cada cosa y si necesito la solución de un problema que tenga, entonces yo sé perfectamente con qué persona puedo ir para poder solucionar este punto sin mayor problema. ¿Por qué? Porque conozco cuáles son las actividades de cada nivel jerárquico. Es importante esto para los presupuestos, es de suma importancia, porque deben de recordar que nosotros con los presupuestos nos vamos a anticipar a los hechos. Ahora bien, el programa de trabajo es un plan detallado que establece las acciones, tareas y recursos necesarios para lograr un fin. Aquí el programa de trabajo ya nos está diciendo que va a indicarnos qué es lo que vamos a hacer, qué estamos buscando, cuáles son las acciones que debemos seguir, cuáles son las tareas y cuáles son los recursos. Es decir, las tareas son las actividades que se deben de realizar y los recursos pueden ser materiales, pueden ser económicos o de cualquier otro tipo que tenga la empresa. Estos recursos con los que va a contar la empresa nos van a permitir realizar en mayor o menor porcentaje el plan que se ha detallado. Nosotros podemos decir, mi plan es llegar a la atención de 500 personas, atención de manera global. Y el llegar a 500 personas, yo tengo que realizar ciertas acciones. Tengo que visualizar y tengo que visualizar cuántas voy a atender. En cuanto a tareas,
qué es lo que tengo que hacer para poder atender a cada una de estas personas. A lo mejor dentro de las tareas y las acciones es revisar los antecedentes, es revisar sus necesidades, es revisar sus estados anímicos, no sé, 20,000 cosas en cuanto a este punto. Y los recursos. Si de esas 500 personas, de esas 1,000 personas que voy a atender, me percato que algunas van a necesitar no solamente brindarles la atención en cuanto a la medicina que les puedo dar, también puedo detectar a través de las acciones y las tareas que no solamente voy a tener que brindarles medicina, atención con mayor profundidad. A lo mejor no solamente voy a atenderlo en alguna enfermedad, digámoslo, física, sino de manera intelectual, con problemas psicológicos que puede tener esta persona. Y entonces los recursos necesitamos que sean muchísimo más grandes. ¿Cuál es la importancia del programa de trabajo? Dice, mejora la eficiencia. ¿A qué nos referimos con esto? Eficiencia es utilizar lo mejor posible cada uno de nuestros recursos y seguir con lo estipulado en el plan o en el programa de trabajo. Ya sabemos cuáles son los caminos que tengo que seguir, ya conozco cuáles son las tareas y debo de optimizar recursos, realizar las cosas bien y a la primera. Así se le conocía hace algunos años a lo que era la calidad total. Cuando nosotros buscamos calidad total, queremos mejorar eficiencias, para lo cual necesitamos optimizar recursos. ¿Por qué? Porque puedo tener 2 personas y que están constantemente, a lo mejor esto les va a sonar tonto, ¿verdad? Pero están constantemente gastando papel o la tinta de la impresora, y esas cantidades, por pequeñas que sean, cuando yo las junto, se van a hacer recursos mucho, muy fuertes que pueden estar disminuyendo las posibilidades de nuestra empresa o de nuestra asociación para seguir adelante. Nosotros este tipo de gastos o recursos que se gastan sin la optimización de los mismos les llamamos gastos hormiga. Son pequeños y en ocasiones nosotros no los tomamos mucho en cuenta porque decimos, ay, ¿cuánto puede costar una hoja? Sí, pero de hoja en hoja llego al paquete global en no sé, en 15 días. Y así me voy paulatinamente y voy a llegar a tener un problema bastante fuerte en cuanto a los recursos, porque el recurso se va a tener que relacionar con los objetivos logrados. Después tenemos facilita la gestión. ¿Qué es la gestión? Es la administración. Es cómo estamos desarrollando la administración, cómo estamos dirigiendo nuestra asociación. Entonces, con el programa de trabajo se permite un seguimiento y control de tareas, así como resultados. Es decir, tú me dices, perdón, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y de acuerdo con lo que tú quieres que yo haga, yo voy a conocer cada una de las actividades que tengo que realizar y debo de conocer, como lo dijimos en el punto anterior, los recursos que voy a usar para lograr ese fin. Una vez que estoy verificando que se estén realizando, voy a poder generar un control, es decir, verificar si lo que me están pidiendo es lo que estoy cumpliendo. Si no estoy cumpliendo con estos puntos, vamos a necesitar reestructurar nuestras actividades. Vamos a tener que reestructurar las tareas y vamos a tener que reestructurar nuestros objetivos. Siguiente, se fomenta la comunicación. Es decir, aquí aclara cualquier duda que pueda existir en relación con los roles y responsabilidades, lo que nos permite lograr la colaboración. Si mal no recuerdan, hace un momento estábamos platicando sobre que la estructura es un mapa que nos permite orientarnos hacia dónde tenemos que ir, dependiendo obviamente de la actividad o problema que quiera yo solucionar. Cuando yo tengo un programa de trabajo, yo ya sé en automático, gracias a la estructura, con quién me voy a estar dirigiendo por cualquier duda que pueda tener. Y se puede lograr una colaboración muchísimo más eficiente. ¿Por qué?
porque cada una de las personas que integran nuestra asociación están conscientes de que están dentro del programa de trabajo y tienen una responsabilidad para con la asociación, para con el trabajo y para consigo mismos. Y por último nos dice, aumenta la productividad, es decir, permite alcanzar los objetivos de manera más efectiva. Si yo estructuro adecuadamente un programa, estoy en posibilidades de que mi productividad, los beneficios que voy a obtener, sean los adecuados. Estoy logrando el objetivo. Y el lograr el objetivo significará llegar a la cima de esa montaña que en ocasiones al inicio del periodo la vemos como algo que en definitiva no podríamos lograr si no realizamos este programa de trabajo. ¿Qué contiene un programa de trabajo? Bueno, va a contener los objetivos, es decir, a dónde quiero llegar, qué quiero lograr. Para que se pueda llegar a estipular correctamente los objetivos, estos deben de ser claros y precisos con lo que se quiere obtener. No es posible decir, yo quiero ser la IA que es la más bonita en todo México o en toda la Ciudad de México. ¿Bonita? ¿A qué nos referimos con bonita? La palabra bonita es bastante subjetiva, pero ¿qué tal si decimos, bueno, nuestro objetivo es que para el siguiente periodo nosotros podamos lograr cumplir un objetivo de, si para este año fueron 500 personas a quienes atendí, para el siguiente sean 1000. Entonces ya tienes el objetivo. Y ya lo tengo bien estipulado, es claro y preciso. De 100 quiero pasar a 500 o de 500 quiero pasar a 1000 personas atendidas, etcétera. ¿Sí? Y obviamente está preciso en qué quiero obtener. Es claro, quiero atender más personas. Preciso, ¿cuántas más? De 100 no, 500. Perfecto. Pero aquí tenemos que ver, cuando nosotros hablamos del objetivo, que podemos nosotros desear muchísimas cosas, pero es necesario que nosotros estemos conscientes de que en ocasiones no contamos con la capacidad instalada en cuanto a personal, en cuanto a maquinarias, en cuanto a insumos, etcétera. Entonces, aquí, plantear el objetivo implica que también tengas presente si lo vas a poder lograr o no lo vas a poder lograr, porque el éxito de cada una de nuestras asociaciones o empresas depende de la posibilidad que tenemos para poder lograr un objetivo. Los objetivos, como les dije aquí, son claros y precisos, pero más que claros y precisos deben de ser alcanzables. Como, por ejemplo, en mi clase con mis alumnos les digo, si ustedes quieren, niñas, conseguirse un novio en México, en Politécnico, que mide 1,90, tenga ojos azules, sea rubio, sea honesto, sea fiel, sea espléndido, pues está difícil todo. Porque en Politécnico, y es decir, en la mayoría de las personas que vivimos en Ciudad de México, no tenemos ciertos rasgos como de 1,90 u ojos azules, etcétera, etcétera. ¿Quieres? Luego me dicen, no, maestra, pues entonces busquemos un hombre bueno. ¿A qué le llamamos bueno? La bondad es sumamente subjetiva, igual que cualquier otro punto que pudiéramos comentar en este momento. Entonces, no puedes marcar un objetivo diciendo que sea bueno, porque la bondad va a determinarse a través de cada persona. A lo mejor para una persona el ser bueno es que todos los días la salude, nada más. Con eso para esa persona va a ser bueno. Pero en otras ocasiones, para otra persona, el ser bueno es el que sea atento o atenta con la persona con la que vive o con la persona que es su pareja, que sea una persona que sea fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener en cuenta que cuando nosotros elaboramos un programa de trabajo, el objetivo claro, preciso y simple y sencillamente alcanzable.
y en la mayor posibilidad no utilizar términos que sean subjetivos. Más bien hay que buscar los objetivos. Después, actividades. En las actividades se van a indicar las tareas que se deben de realizar para el logro de los fines. Si yo quiero atender con medicamentos a 500 personas, entonces estoy en posibilidad de decir, bueno, ¿qué tipo de enfermedades voy a estar tratando de apoyar a las personas? No, pues, ¿sabes qué? Que va a ser diabetes, va a ser eh, mm, 20,000 enfermedades que ahorita se me van, pero bueno, va a ser la diabetes, va a ser los triglicéridos, va a ser mm, la presión alta, va a ser una gastroenteritis, va a ser, etcétera. Ok, ¿qué actividades necesito? Bueno, necesito saber en dónde voy a localizar ese tipo de medicamentos. ¿Y cómo voy a saberlo? Ah, pues otra de tus actividades, otra de tus tareas va a ser indistintamente el conseguir a un médico, por lo menos uno, que te indique cuáles son los medicamentos que deberás tener almacenados para poder brindar la atención a estas personas. Después viene el cronograma. Aquí debemos de especificar fechas de inicio y fin de cada actividad. ¿Por qué? Porque requerimos ejercer un control, requerimos verificar el seguimiento. Y entonces, para poder verificarlo, necesitamos nosotros marcar tiempo y espacio. Si no existe tiempo y espacio, va a ser muy difícil que podamos controlar. Por eso, si nosotros elaboramos un programa de trabajo para todo un año, dependiendo del tipo de actividad que nosotros estemos realizando, deberemos subdividir ese plan o ese programa de trabajo a largo plazo en bimestres, trimestres, semestres o meses. Depende del tipo de actividad que nosotros estemos desarrollando. ¿Para qué? Para que en cuanto termine un bimestre yo pueda verificar que lo que planeé se esté dando. Si no, tengo que volver a retomar para el siguiente semestre o para el siguiente bimestre qué fue lo que me falló en el anterior y poder estructurar mejor mis actividades o mis tareas. Después tenemos a los responsables, no es cierto, tenemos los recursos. Tenemos que identificar bienes y medios necesarios para realizar todas las actividades. ¿Qué voy a necesitar? Como les dije hace un momento, voy a necesitar médicos, voy a necesitar a lo mejor enfermeras, voy a necesitar estetoscopios, voy a necesitar baumanómetros, voy a necesitar mm, insumos para poder determinar a través de un análisis clínico si tienen diabetes, si tienen triglicéridos, si tienen colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Esos van a ser nuestros recursos inmediatos, pero si no los podemos tener inmediatos, entonces el recurso se va a convertir primero en quién me va a dar dinero para poder adquirir todos los bienes que estoy solicitando. Los recursos, si no hay recursos, por muchos objetivos que tengamos, va a ser muy difícil que lo podamos lograr. Después de los recursos tenemos a los responsables y aquí vamos a asignar tareas y actividades específicas. Es decir, cada persona que está dentro de mi estructura, cada persona que está dentro de mi asociación deberá tener un rol y ese rol es indispensable para poder saber por qué no logré el objetivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente alguien no cumplió a lo mejor con su tarea. Pero aquí hay que tener en cuenta que los responsables en ocasiones son responsables indirectos. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones los responsables son externos a mi entidad. ¿Qué podemos decir con respecto a externos? Es muy, llamémosle sencillo. Toda la situación que está fuera de mi asociación le vamos a llamar entorno. Y ese entorno nos va a estar bombardeando continuamente con muchísimas actividades e información.
Si yo, por ejemplo, quisiera, no sé, tengo una empresa y esa empresa vende fármacos especiales para una enfermedad en específico, pero esos fármacos se fabrican y los exporta Siria. Pues entonces el entorno que se está presentando en Siria relativo a una guerra que está ahí metido entre Irán, entre Irak y Israel y Palestina, entonces ellos no pueden mandar el producto porque no se está generando ese producto. Y a lo mejor ese artículo o ese medicamento que nosotros estamos solicitando no lo tenemos en tiempo. Entonces, no va a ser responsable de alguien dentro de nuestra organización, sino la responsabilidad es externa. Y nosotros sabemos que nuestro entorno no puede ser manipulado por nosotros. Simplemente se convierte en una amenaza. Y aquí con responsables empezamos a ver algo que en muchas ocasiones no se ve. ¿Qué es esto? Empezamos a analizar lo que los analistas llamamos matriz FODA. ¿Qué es la matriz FODA? Son puntos que nosotros vamos a estar analizando. Por ejemplo, permítanme tantito. Ya. Por ejemplo, FODA, la F nos va a representar las fortalezas que tiene la empresa. En este caso, la asociación. Después, la O representa las oportunidades. La D va a representar, ay, se me fue, perdónenme, tengo un novio alemán que a veces me abraza tan fuerte que hace que se me olviden las cosas. Amenazas. La A van a ser las amenazas y la D, en cuanto me acuerdo y me dejen mi novio el alemán, se las digo. Pero bueno, en este caso, nosotros estamos viendo que esa guerra que se está presentando en Medio Oriente nos está amenazando con que no vamos a poder lograr cumplir con los objetivos. ¿Por qué? Porque no vamos a contar con los medicamentos debido a que la zona que genera ese medicamento y que la importa, no va a poder importarlo si nosotros no vamos a tener el recurso para lograrlo. Y entonces es cuando debemos de buscar oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Tenemos que empezar a ver en el entorno quién puede brindarnos ese medicamento o un similar o un asimilado del medicamento para poder atender a nuestra población a quien le estamos brindando beneficios. ¿Alguna duda o problema? La de debilidad. Ah, gracias. Qué belleza. Es usted un amor. Les digo que mi novio el alemán está duro conmigo. Ok, entonces, las responsables podríamos decir que no existen al 100%, a menos que el problema que se nos esté presentando se esté surgiendo porque alguien dentro de la organización no está cumpliendo con sus actividades. Y después seguimos con el seguimiento y la evaluación, que dice que es establecer los mecanismos para monitorear el progreso y evaluar los resultados. Recuerdan que en el punto C estamos marcando un cronograma, le estamos dando fechas. ¿Para qué? Para que se pueda dar ese seguimiento y evaluación de nuestro inciso F. Voy a empezar a verificar que todo se esté realizando en tiempo y forma, y al término del periodo en donde estoy dividiendo, puedo ejercer una evaluación, de tal forma que yo conozca cuáles son los problemas que se me están presentando o las amenazas y debilidades que se nos están presentando. Aquí, para nosotros, el hablar de oportunidades y amenazas es referirnos prácticamente a lo que sería el entorno, lo que está fuera de mi entidad o de mi asociación. Y las oportunidades y las debilidades son internas,
para que nosotros sepamos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras habilidades, en qué no estoy funcionando al 100. Ahora, entre la empresa y lo que es el entorno, existe un mesoentorno. ¿Qué es esto del mesoentorno? El mesoentorno significa lo que está entre el entorno y la empresa. Y nos va a interesar, claro que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque en el mesoentorno nosotros tenemos a nuestros proveedores, tenemos a nuestros clientes, que en este caso vendrían a ser las personas a quienes estamos apoyando. Y nuestros proveedores podrían ser todas esas personas que nos brindan las aportaciones para que nosotros podamos seguir trabajando. Este punto es importante porque nos permite tener más interacción con lo que está más cerca de nosotros, con lo que está más cerca de nuestro objetivo. ¿Dudas? Espero que no haya dudas. Siguiente. Ahora, ¿qué relación existe entre el programa de trabajo y el presupuesto? Bueno, ya quedamos en que nuestro programa de trabajo es un plan detallado que establece las acciones, tareas y recursos necesarios para lograr un fin. Pero, ¿qué es un presupuesto? Hoy en día, muchas personas ocupan dos palabras de manera indistinta y creen que están hablando exactamente de lo mismo. ¿Cuáles son esas dos palabras? Pronóstico y presupuesto. El pronóstico es lo que va a suceder. ¿Cómo que lo que va a suceder? Sí, de acuerdo a nuestra experiencia, sabemos qué está pasando o de acuerdo a las matemáticas podemos saber hacia dónde vamos. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo es que se genera un presupuesto, un pronóstico? Es como la palabra cuando nos dicen, el pronóstico del tiempo es, y eso es dependiendo de lo que están viendo, cómo están interrelacionándose todas las circunstancias meteorológicas. Otro pronóstico, si yo tengo una empresa, la que ustedes quieran, y en el 2020 vendí 150 artículos, en el 2021 200, en el 2022 250, en el 2023 300, en el 2024 350, ¿cuánto voy a llegar a vender al 25? Bueno, pues realizaríamos un cálculo matemático de tendencias y decimos, anualmente está creciendo con 50, entonces el pronóstico para 2025 deberán de ser de 400. Eso es un pronóstico, usar las matemáticas para generar una tendencia, pero resulta que las organizaciones, las empresas y las asociaciones no son como las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia exacta, una ciencia que no le interesa lo que está pasando alrededor. La ciencia dice 1 más 1 es igual a 2 y se acabó. Eso es un pronóstico. Pero en cuanto al presupuesto, aquí tenemos una variante. ¿Por qué? Porque el presupuesto es lo que quiero que suceda. Y ya cambiamos lo que va a suceder con lo que quiero que suceda. Y entonces decimos, bueno, pues a lo mejor para el 2025 voy a vender, de acuerdo con el pronóstico, 400 artículos o voy a atender a 400 personas. Entonces estoy en posibilidad de decir, quiero atender a 400 personas, quiero seguir creciendo de 50 en 50 o quiero buscar el atender a más personas porque socialmente, económicamente, estoy viendo que existen más personas con los problemas que yo puedo ayudarles, ¿no? Problemas de salud. O existen hoy en día muchísimo más mujeres que están esperando bebé y no tienen los recursos para poder atenderlo o no tienen forma de poder lograr llevar a buen término un embarazo. Hoy en día se está viendo que se están incrementando en Ciudad de México la cantidad de bebés abandonados. Y entonces a lo mejor nosotros podemos decir, ¿sabes qué?
Pues sí puedo atender a 400 mujeres embarazadas que no tienen el apoyo de casa, que no tienen los recursos, pero la tendencia que se está marcando en nuestra ciudad me implica que podríamos atender a más personas. ¿A cuántas? A 500 o a 600. Ya no son las 400 que me está marcando matemáticamente el pronóstico. Ahora quiero atender a 500 personas, a 500 mujeres embarazadas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente puedo atender a 500? ¿Realmente tengo los recursos para atender a 500 personas? ¿Realmente puedo marcar mi objetivo con actividades específicas para atender a esas personas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y de repente se nos presenta algo muy importante. ¿Y qué es lo importante que se nos va a presentar? Que necesitamos conocer nuestra capacidad fabril. De repente escuchamos fabril y en automático a muchos de nosotros nuestra cabeza nos dice, te vas a fábrica. No, te vas a producción. No. Capacidad fabril es la posibilidad física que tenemos en la empresa de poder desarrollar un determinado número de actividades y un determinado número de productos. Entonces, si yo tengo una capacidad fabril suficiente, voy a poder lograr el atender a 500 mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque cuento con el personal suficiente. Vamos a decir, si tenía para atender a 350 mujeres embarazadas, tengo 10 doctores, sí puedo lograr obtener 5 doctores más para que me ayuden con 500 personas embarazadas. Los recursos en cuanto a medicamentos también los puedo lograr o sí los tengo o tengo la posibilidad de que quien me ayuda me brinde una cantidad un poco más fuerte para lograr el objetivo. Entonces, no podemos hablar de un presupuesto sin decir nosotros o sin preguntarnos nosotros si realmente podemos lograr ese objetivo. Relación entre el programa de trabajo y el presupuesto. Dice, para que un presupuesto pueda realizarse adecuadamente, es necesario observar los siguientes puntos. Conocimiento de la empresa. Si yo no conozco a mi entidad, si yo no conozco a mi asociación, si yo no conozco a mi empresa, va a ser muy difícil poder estructurar un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto implica todas las actividades que se desarrollan en la empresa. Si yo no conozco la estructura de la empresa, no sé a qué se dedican las personas y no voy a saber en lo absoluto qué es lo que tengo que desarrollar. Después dice exposición del plan y nos dice incluye la sincronización de las actividades basadas en un calendario. Si se percatan, ya estamos hablando de mis actividades y de mi cronograma. Ya tengo 3 puntos de coincidencia entre el programa de trabajo y el presupuesto. Los objetivos aquí y en el presupuesto nos dice conocer a la empresa. Si no conozco a la empresa, no lo puedo desarrollar. El programa de trabajo me habla de objetivos, porque cuando se elabora un programa de trabajo, nosotros ya conocemos a qué se dedica nuestra entidad. Después, en el presupuesto, a nosotros nos dicen exposición del plan. Y aquí dice, incluye la sincronización de actividades basándonos en un calendario. ¿Qué actividades? Pues todas las tareas que se van a realizar de acuerdo con el programa de trabajo y teniendo en cuenta que hay que especificar fechas de inicio a fin. Después tenemos fijación del periodo presupuestal.
Aquí volvemos al cronograma en nuestro programa de trabajo. ¿Por qué tengo que fijar un periodo presupuestal? Su establecimiento depende de la estabilidad o inestabilidad de las operaciones de la entidad y las características propias. Si nosotros tuviéramos una empresa que se dedica a la venta de oro, compra y venta de oro, entonces nosotros tendríamos que fijar o realizar un cronograma por lo menos de manera quincenal. ¿Por qué? Porque el oro tiene mucha volatilidad en cuanto a sus valores. Entonces, tenemos que estar controlando perfectamente qué le está pasando al producto que estamos comercializando. Si nosotros tenemos una empresa que se dedica a la fabricación y venta de camas, pues a lo mejor nosotros fijaríamos el periodo presupuestal sí a un año, pero subdividiendo, perdónenme, pero subdividiendo nuestra actividad de manera bimestral o trimestral. ¿Por qué? Porque no hay muchísimos cambios en cuanto a lo que sería la fabricación y venta de camas, aunque tenemos que estar presentes y conscientes que los valores o los precios de los insumos se están moviendo cotidianamente en nuestro país, aun cuando nosotros podamos decir a través de lo que son los índices nacionales de precios al consumidor, si yo veo los índices me dice que no hay inflación, pero si veo mi monedero después de ir al supermercado, me doy cuenta que sí hay inflación porque los precios están subiendo. No gravemente, pero sí están subiendo constantemente. Tenemos en este momento una inflación abierta, es decir, todos la sufrimos. Hasta los niños cuando tienen o quieren comprar un dulce y ya no les alcanza lo que les damos de domingo o lo que les damos de mesada, aunque en las escuelas ya no se les permita comprar, como le dicen, alimentos chatarra. Después dice dirección y vigilancia. Cada departamento recibirá la información para elaborar sus actividades de acuerdo a lo planeado. Y esto se relaciona con con el seguimiento y evaluación, así como con los responsables. Asignación y establecer mecanismos. Entonces, cuando yo digo dirección y vigilancia, decimos cada departamento va a recibir la información para elaborar sus actividades de acuerdo con lo planeado. ¿Qué significa esto? Que si yo dije que iba a tener medicamentos suficientes para, por ejemplo, de ácido fólico para las embarazadas, y me percato que de 40 embarazadas que fueron en, no sé, en 15 días, solamente pude darles ácido fólico a 30, entonces tengo un problema ahí y tengo que verificar por qué no pude dar el medicamento a las otras embarazadas. Y el apoyo de directivos. Se debe contar con el apoyo de los directivos. ¿Por qué? Ay, perdone, porque son nuestras cabezas. Esta es la cabeza, justo esta. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Luego, ay, se me fue. Después tenemos relación entre el programa y el presupuesto. Bueno, el plan de trabajo maneja objetivos, lo que quiere obtener. El presupuesto brinda la exposición del plan, conocer el objetivo. Adicionalmente, de su necesidad de conocer a la empresa, informarse sobre la empresa. Porque el presupuesto nos habla antes de marcar un objetivo, conocer a la empresa, porque en muchas de las ocasiones los presupuestos los hacen personas ajenas a la empresa, personas que no están perfectamente relacionadas con lo que es la empresa. Después, el plan de trabajo habla de actividades, es decir, tareas a desarrollar. El presupuesto habla de una exposición del plan, sincronización de actividades y tareas en este caso. Cronograma. El cronograma nos dice en el plan de trabajo que son las fechas de inicio y fin. Y el presupuesto lo marca como una fijación del presupuesto, del periodo presupuestal.
determinación de fechas. Recursos, medios para realizar las actividades. El presupuesto lo compara con exposición del plan. Conocer bienes y medios para el presupuesto. Responsables, asignación de actividades. Dirección y vigilancia. Poner en práctica las actividades y realizar un estudio. Y seguimiento y evaluación, que marca el plan de trabajo, nos habla de monitorear los progresos. El presupuesto lo maneja como dirección y vigilancia nuevamente y nos dice que es marcar las diferencias entre lo real y lo presupuestado. Entonces, si ustedes se pueden percatar, nosotros tenemos, obviamente, que el plan de trabajo es prácticamente un presupuesto porque incluye objetivos, actividades, cronogramas, recursos y responsables y seguimiento. Es decir, va desde lo que estás planeando hasta el control del mismo. Por eso se dice que hablar de un programa de trabajo y hablar de un presupuesto es referirnos a lo que es la administración y el proceso administrativo. Nuestro proceso administrativo nos dice que inicia con una planeación. ¿Qué quiero hacer? El plan de trabajo nos habla de objetivos. El presupuesto nos habla de una exposición del plan. Después nos habla de... se me fue. ¿En qué estaba? Ya. Después de decir la planeación, tengo la organización. Y entonces la organización se refleja en el plan de trabajo en actividades y en el presupuesto en una exposición del plan, así como el cronograma. Y los recursos, actividades, cronogramas y recursos, ahí nosotros vamos a poner a todos dentro del proceso administrativo en organización. En dirección. Es decir, aquí debemos de poner en práctica lo que estamos planeando. Asignación de actividades y la dirección y vigilancia. Y control sería el seguimiento y evaluación para monitorear progresos. ¿Para qué necesito monitorear un progreso? Pues para poder corregir lo que no se hizo bien en este periodo y poder ser mejores en el siguiente periodo y se tengan menos desviaciones para lo mismo. Presupuesto. ¿Cuál es la metodología para elaborar un presupuesto? Para poder elaborar un presupuesto es recomendable contestar ciertas preguntas. Tal es el caso de 1. ¿Cuál es la misión y u objetivo de la entidad? Cuando nosotros hablamos de misión, hablamos de para qué fue creada nuestra entidad. Y muchas de las asociaciones, en lugar de manejarlo como misión, lo manejan como objeto de la entidad, que viene a ser el mismo que si fuera misión. Entonces, si yo conozco cuál es la misión o el objeto de la entidad, ya estoy visualizando, ya me estoy adelantando a poder conocer hacia dónde va a ir mi presupuesto, qué es lo que voy a presupuestar, a dónde voy a querer llegar. No es lo mismo si yo presupuesto en una empresa que se dedica a la comercialización de cierto artículo, porque ahí lo que voy a presupuestar de inicio es cuánto quiero vender. Primordialmente empezando por las unidades de venta y después asignarles un importe. En cuanto al objeto de la entidad, aquí podemos hablar de organizaciones que no tienen fines de lucro, pero que necesitan obviamente el dinero. Y el objeto de la entidad, como hace ratito les decía, podría ser la atención a mujeres embarazadas. Entonces, ¿cuál es la misión? El atender a las mujeres embarazadas con alimentos, medicina, etcétera. Y entonces, aquí ya nosotros también estamos visualizando y anticipándonos a qué es lo que tenemos que hacer. 2. ¿Cuáles y cuántas actividades o productos se realizan en la entidad? ¿Cómo que cuáles y cuántas actividades o productos? Bueno, si yo estoy hablando de una entidad que atiende a mujeres embarazadas, ese es el objetivo.
o el objeto. Pero las actividades son brindarles atención médica. Ahí tienen una actividad o un producto. La otra, brindarles medicinas. La tercera, a lo mejor alimentar. La cuarta, darles cobijo o darles un lugar donde vivir. La quinta, que podría ser brindarles ropa. Ya tengo 5 actividades y el objeto es uno, ¿no? El objeto quedamos en que era solamente el atender a mujeres embarazadas, pero resulta que para poder atenderlas, la palabra atender me implica considerar varios puntos, de entre los cuales tenemos el alimento, la atención médica, los medicamentos, el lugar donde dormir y también tenemos la ropa para ella e inclusive en su momento para el bebé. Esa es la segunda pregunta que tenemos que contestar cuando vamos a elaborar un presupuesto. Entonces, yo quiero atender a 500 personas y esas a 500 embarazadas y esas 500 embarazadas se van a convertir en muchísimas más actividades. Se estarían convirtiendo en 2.500 actividades, porque por cada embarazada se realizan 5 actividades. Y entonces, al convertirse en 5 actividades, que se van a transformar en 2.500, debo de establecer cuánto me va a costar cada una de esas actividades. Después, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los resultados obtenidos en el periodo inmediato anterior? Yo no puedo iniciar un presupuesto si no conozco cuánto logré en el periodo inmediato anterior. No sé si ustedes en algún momento han escuchado que dicen por ahí, es que existe un presupuesto base cero, partes de la nada. No, no puedo partir de la nada, ¿eh? Cuando yo tengo un presupuesto base cero, implica revisar las actividades que realiza cada persona y lo que me cuesta esa actividad. Se le llama cero porque empiezo a conocer qué hace cada persona. Entonces, nosotros necesitamos los datos de periodos inmediatos anteriores, claro, porque de ahí va a partir nuestra visualización del futuro, porque de ahí va a partir el determinar cuál va a ser el objetivo y qué es lo que quiero lograr, porque de ahí va a partir si modifico las actividades a realizar. A lo mejor ya tengo muchísimos recursos y digo, no solamente voy a atender a mujeres embarazadas, también voy a atender a niñas sin hogar. Y entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la pregunta 1 y modificar el objeto de la entidad, porque antes era la atención a personas embarazadas. Y ahora estoy marcando que no es la atención a personas embarazadas solamente, sino también a niñas sin hogar. ¿Es importante conocer lo que hice en el periodo inmediato anterior? Sí. Por ahí se dice que quien no conoce su pasado tiende a repetirlo. Si lo conozco y no me gustó cómo estuvo ese pasado, si lo conozco y no me gustó lo que se obtuvo en periodos inmediatos anteriores, entonces tengo que mejorar y tengo que volver a planear y a estructurar toda la empresa. Es decir, si mis resultados del periodo inmediato anterior no fueron los adecuados y no me agradaron y quiero lograr más, me tengo que ir hasta la estructura e inclusive empezar a modificarla, cosa que muchas empresas hoy en día no hacen porque creen que hablar de presupuestos es solamente aplicar a las cifras en pesos que tenemos de un periodo anterior de sus estados financieros, aplicarles un porcentaje de inflación y ya tienen las nuevas. No. Los presupuestos se arman o debemos empezar a realizarlos no sobre pesos, sino sobre actividades o productos de la entidad. Porque en base al producto yo le puedo asignar un valor a cada actividad que se realiza. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el objetivo a cubrir en el periodo presupuestal? Como les comentaba, a lo mejor para el periodo presupuestal, que va a ser todo un año, atender a 500 mujeres embarazadas.
Ese es el objetivo. Ahora, ¿lo puedes cubrir? ¿Sí o no? Pues tendrás la capacidad fabril instalada, sí o no. Si no la tienes, ¿la puedes conseguir? Y aquí empezamos ya a hablar de, obviamente, cuántos recursos necesito. Humanos, monetarios, de entrada. Si no puedo conseguir esos recursos, me temo, ay, perdón, me temo que no voy a poder llegar a la meta que todo mundo nos estamos fijando. Y la quinta, ¿cuáles son las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que se pueden presentar? Aquí ya hablamos nuevamente de lo que es el entorno y su mesoentorno. Y quedamos en que las fortalezas y debilidades están dentro de la empresa. ¿Cómo voy a conocerlas? Pues analizando las cifras o si se cumplieron los objetivos en el periodo inmediato anterior. Y ahí comienzo a detectar mis fortalezas y mis debilidades. Y las amenazas o oportunidades son necesarias, claro que son necesarias, porque cualquier cosa que sucede fuera de mi entidad me va a estar golpeando constantemente. Y me golpea tan fuerte en ocasiones que hay entidades económicas que tienden a desaparecer. Por lo tanto, es indispensable que nosotros estemos visualizando las amenazas y, si se puede, transformarlas en oportunidades. Por lo tanto, ¿cuál es la misión o objeto de la entidad? Debemos conocer lo que ya les comentaba, que la misión o objeto expresa la razón principal por la cual una institución ha sido creada, lo cual es el principio para conocer el objetivo que marca el programa de trabajo establecido para un tiempo determinado. Si no se conoce el objetivo, no puede identificarse las actividades que marcan el camino para llegar a la meta. Si nosotros no sabemos a qué se dedica nuestra empresa, estamos en un problema, y un problema bastante fuerte, porque no podemos elaborar un presupuesto. ¿Cuáles y cuántas actividades o productos se realizan? Lo que les comentaba. Una vez identificado el objeto de la institución, es necesario conocer cuáles y cuántos productos o actividades desarrollaremos, lo que permitirá revisar las cifras históricas del periodo inmediato anterior y verificar las metas de la etapa presupuestal, identificando el cambio en las actividades. Por ejemplo, aquí va. Si el objeto de la asociación es brindar alimentos a niños de 0 a 15 años, entonces es posible que dentro de las actividades y tareas podemos mencionar los siguientes. Niños de 0 a 5 años, comida, ahí está una tarea. Suministros, ahí está otra tarea. ¿Cuáles van a ser los suministros? Gas, luz, agua, etcétera. Niños de 6 a 15 años. La primera tarea, la comida. La segunda tarea, suministros. ¿Cuáles son? Gas, luz y agua. Tareas fijas, sueldos de cocineras. Y por eso puse una pequeña imagen de cocina. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de niños que tenga de 0 a 5 años o de 6 a 5 Ana años. Paula, perdón que te interrumpa. Seguimos en la diapositiva número 7. No vemos ninguna imagen que mencionaste. Ay, no me digas, permíteme tantito. Ahorita lo corrijo. Gracias por avisarme, ¿eh? Sí. Ya sé, ya vi por qué. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdón, mil disculpas. Aquí. Ahora sí, ¿ya la ven? Estamos viendo una que dice presupuesto y una imagen de una cocinita. Esa es la que estamos viendo. Entonces, aquí, si yo tengo niños de 0 a 5 años, entonces mis tareas para esos niños de 0 a 5 años serían brindarles comida y brindarles suministros. Entre otros, nada más manejé 3 aquí, que sería el gas, la luz y el agua. Estos suministros y la comida se van a convertir en gastos, pero en gastos variables. Debemos de considerar que tenemos gastos fijos y variables. Los variables van a ser los que se van a modificar dependiendo de cada objetivo o fin. Aquí tenemos que estamos hablando de niños de 0 a 5 años.
Con ellos no voy a gastar lo mismo en comida, en gas, en luz y en agua. Van a ser diferentes a lo que yo vaya a gastar con niños de 6 a 15 años en comida y los suministros, perdón, de gas, luz y agua. Pero hay otra tarea que es fija y que no la puedo mover, entre otras muchas, ¿eh? Y aquí hablo de los sueldos de las cocineras. Las cocineras no las voy a contratar por cada alimento que realice. Yo las contrato por un periodo diario de 8 horas. Entonces, que fabriquen o que elaboren más o menos comida no va a tener que ver absolutamente en lo que ganen de dinero. Ellas tienen un sueldo fijo. Así fabriquen o elaboren 40 platillos o elaboren solo 2. Su sueldo es fijo. Y entonces, cuando hablamos de tareas fijas y tareas variables, nos percatamos que cada una de estas tareas implica un gasto extraordinario. ¿Cuál es el gasto extraordinario? El hecho de que se van a estar modificando conforme se estén generando más niños. Si yo acepto más niños de 0 a 5 años, mi gasto se va a incrementar. Y eso no implica que yo le tenga que aumentar el sueldo a la cocinera. ¿Cuál es el riesgo de estos gastos? Los gastos fijos son los que tienden a la desaparición de las entidades, sean asociaciones, sean organizaciones o sean empresas. ¿Por qué? Porque tengan o no niños que atender, por ejemplo, aquí, la cocinera va a seguir ahí y le tienen que pagar el sueldo. Es como si yo vivo en X lugar, rento el lugar y me dan una beca para irme a España durante 6 meses. Me voy y regreso, pero el dueño del departamento a mí me va a decir, me debes 6 meses de renta, págamelos. Y yo no puedo decirle tranquilamente, pero si ni lo usé, yo no estaba ahí. Entonces, tenemos un problemita. Que estemos o no estemos realizando nuestra actividad preponderante, nosotros vamos a tender a tranquilamente tener que pagar ese importe. Y es el más peligroso, ¿eh? ¿Cómo lo dice? ¿Dudas? Presupuesto. Dice, ¿cuáles son los resultados obtenidos en el periodo anterior? Para poder elaborar un presupuesto es necesario conocer los antecedentes de cifras reales, ya que nos permitirá contar con las bases de la actuación de la institución. Es decir, podemos evaluar el rendimiento e identificar las tendencias y tomar decisiones. Conocer las cifras de un periodo anterior es crucial para evaluar el rendimiento, identificar tendencias y tomar decisiones informadas sobre el futuro. Permite comparar el desempeño actual con el pasado, detectar áreas de mejora y realizar proyecciones más precisas. Si nosotros no comparamos lo que hicimos con lo que estamos logrando o lo que dijimos que íbamos a hacer con lo que se realizó, si no realizamos esas comparaciones, estamos trabajando con ojos cerrados y estamos marcando un camino al desastre de nuestra organización. Todo lo que realicemos debemos de evaluarlo y todo también lo que realizamos tenemos que analizarlo. Por eso, cuando nosotros elaboramos un presupuesto, va a ser necesario que analicemos esas cifras que ya se dieron en la realidad en el periodo inmediato anterior. Y yo muy en lo personal les recomiendo a todos ustedes que cuando tengan esas cifras históricas, ya sea en unidades, en personas atendidas, etcétera, también en pesos, realicen un análisis financiero. Hablar de un análisis financiero no implica que sean ustedes los non plus ultra hablando de finanzas. No, implica que si ustedes van a hacer un análisis financiero de sus estados financieros, van a conocer si tienen suficiente dinero para cubrir las demandas en un mes o en un año, para saber si la entidad
puede permanecer todavía en el mercado o en actividad y si esa entidad da algún rendimiento que nos permita a nosotros trabajar con ese rendimiento en una cuenta específica de inversiones. Hay muchas, no muchas, pero hay asociaciones que no solamente brindan beneficios a terceros, como lo decíamos en cuanto a niños o en cuanto a personas embarazadas o a cuanto a personas enfermas. Hay asociaciones que también, por ejemplo, pueden estar atendiendo a personas con síndrome de Down y hacer que esas personas comiencen a desarrollar todas sus capacidades y el producto que se genera pueda ser comercializado para un apoyo extraordinario. Es necesario conocerlo y mejor para poder conocerlo es indispensable que nosotros podamos hacer un análisis financiero. Entonces yo les recomiendo que a futuro piensen en una pequeña clase de análisis financiero, porque les va a permitir conocer las 3 áreas de estudio de nuestro análisis que van a apoyarlas mucho a ustedes para poder desarrollar con mucho mayor confiabilidad los presupuestos. Ahora bien, dice, ¿cuáles son los objetivos a cumplir en un periodo presupuestario? Bueno, una vez que se conoce tanto las actividades y las cifras reales, estamos en posibilidad de determinar la posibilidad, ay, válgame Dios, repetí posibilidad, disculpen, posibilidad de cubrir las mismas actividades o en su defecto incrementarlas o disminuir. Oh, espérenme tantito, un momento. Ya lo pegué. Incrementar o disminuirlas y para tal efecto es necesario fijar la cantidad de actividades, como las que hablábamos hace un momento. Yo tengo el objetivo de atender a niños de 0 a 5 años y el otro de 6 a 15 años. ¿Cuántas actividades voy a realizar para tal efecto? 2. Asignar numerario tomando en cuenta los costos y gastos. Lo que mencionábamos hace un momento de esas erogaciones que se van a relacionar directamente con la actividad preponderante de nuestra entidad y aquellas que siempre van a aparecer. Genere yo mi actividad o no genere, ahí van a estar. Tengo que asignarle numerario, tengo que ponerle pesos y centavos. Y la C, que ahí tiene cara de B, pero no es, establecer la fecha de cumplimiento. Tenemos nosotros que poner fechas. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que verificar tranquilamente si se está cumpliendo lo que se está presupuestando. Ay, se me borró esta. Aquí dice, aquí tenemos, por ejemplo, cifra histórica y cifra presupuestada, las tareas. Las tareas que nosotros estamos teniendo aquí también es, por ejemplo, comidas. La cifra histórica dice ahí, atendiste a 100 unidades, es decir, hiciste 100 comidas. El importe de esas 100 comidas fueron de 20,000 pesos. Después tiene suministros, gas, 50 unidades. Y entonces nos percatamos que el importe del gas para 50 unidades, las que hayan sido en este caso, fueron 5,923. Luz, 60, 7,180. Agua, 40, 4,846. Estos son de 0 a 5 años los niños. Y los sueldos de 3 personas, pues 3,333. Aquí veríamos que tenemos un total de 41,283 pesos. Para la cifra presupuestada, analizamos nuestra capacidad fabril y decimos, sí puedo incrementar las unidades, es decir, los niños atendidos a 150. Y esto me va a generar un importe de 33,000 pesos en cuanto a comidas. Puedo brindarles 150 comidas. El incremento deberemos de estar considerando ya en el nuevo valor de los alimentos que tenemos que consumir. Suministros, pues voy a utilizar ahora 58 en lugar de 50, no sé, tanques de gas,
van a ser 58, van a ser 9,700. De luz, van a ser 69 kilowatts. Perfecto, 11,840. De agua, van a ser 46 litros, no sé, van a ser 7,996. Y de sueldos van a ser 3,696. ¿Por qué le tengo que incrementar el sueldo aquí? Porque la inflación que se está presentando en nuestro país me implica que debo de incrementarles también los sueldos a las personas. Y nos genera un importe global de 66,313. Lo mismo sucede con los niños de 6 a 15 años. El importe global histórico fue de 42 y el importe presupuestado sería de 61. ¿Nos sirvió de algo nuestra cifra histórica? Claro que nos sirvió. Si no hubiéramos conocido cuántos niños les dimos alimento de 0 a 5 años y cuántos de 6 a 15 años, no estaríamos en posibilidad de poder determinar si poseemos la capacidad fabril instalada para seguir adelante. ¿Aquí alguna duda? Bueno, creo que no. Ah, ¿no? Después No, tenemos, ninguna. gracias, qué linda. ¿Cuáles son las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que se pueden presentar? Bueno, la imagen que tienen ahí es de una matriz FODA y esa matriz FODA nos va a permitir a nosotros analizar cuál va a ser nuestro problema. Amenazas son los factores externos negativos que representan un riesgo para la entidad. Por ejemplo, podemos mencionar la inflación que se está presentando en nuestro país o como hace un rato mencionábamos, las guerras que se están presentando o, por ejemplo, la guerra que tienen todavía la Unión Soviética. Esta guerra al sector de automotriz le afectó bastante. ¿Por qué? Porque muchos de los chips que se utilizan en los automóviles se obtenían de esa zona que se encontraba en guerra. Y entonces, si nosotros somos una asociación y decimos, ay, a mí no me interesa que estén en guerra, no me afecta. Yo no necesito nada de Ucrania ni de la Unión Soviética. Pero resulta que acaban de comprar ustedes una camioneta para traslado de los niños a la escuela. Y esa camioneta les está tardando más de 1, 2, 3 o 4 meses porque no tienen, obviamente, los chips para insertarlos en el automotor. ¿Les va a afectar? Claro, les está amenazando. Ya es una amenaza. ¿Por qué? Porque el gasto que ustedes habían considerado en cuanto a pago de mensualidad de la compra de esa camioneta, en cuanto al pago de la gasolina, en cuanto al pago del seguro, se está transformando. Dicen, bueno, pues no pagamos eso, no tenemos ningún inconveniente, pero lo puedo transformar en que tengo que alquilar a lo mejor unos Ya no Didis, fue que le pusimos llave. perdón, alquilamos unos Didis o alquilamos unos Ubers y obviamente el precio de trasladarse con un Uber a trasladarse con un automóvil propio es muchísimo más grande. Y si estamos hablando de 100 niños que tengo que llevar a la escuela, ¿cuánto voy a gastar en esos Ubers? ¿No? Entonces, ¿es una amenaza? Sí. En ocasiones las amenazas no son tan directas como nosotros esperamos. Son más bien esas amenazas indirectas que creemos que no nos van a pegar a nosotros, pero que finalmente nos pegan. ¿Por qué? ¿De qué otra manera me puede estar pegando? Si no les llegan los chips a los que venden los automóviles, entonces las ventas de esas empresas disminuyen. Al disminuir las ventas de esas empresas, el Producto Interno Bruto de nuestro país disminuye. Y si el Producto Interno de nuestro país disminuye, incrementa la inflación. ¿Y nos va a pegar? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente lo que yo estaba presupuestando que iba a pagar en dinero de los gastos, se me va a estar incrementando. Y ahí voy a tener unas variaciones que deberé de corregir. En cuanto a las oportunidades, dice que son factores externos positivos.
que la entidad puede apoyarse para mejorar su situación. Nuevas tecnologías emergentes que apoyarán el desarrollo de las actividades de las instituciones. Muchas personas ya grandecitas como aquí su servidora, en ocasiones temblamos y decimos, ay no, ocupar una computadora no. Todavía nos da miedo empezar a hacer un webinar como este. Todavía nos da miedo de repente ocupar Zoom, ocupar Canva, ocupar Teams. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a palpar lo que hacemos. Y con estas tecnologías no lo hacemos, pero si nosotros podemos solucionar o elaborar nuestro trabajo mucho más rápido ocupando un computador, ocupando un programa en específico, esa es una oportunidad que nos permite disminuir en específico, por ejemplo, costos de papelería, por ejemplo, y disminuyo el tiempo que ocupo para desarrollar actividades. ¿Qué otra cosa en cómo nos puede apoyar? En que los chicos, si los tenemos en escuela, que los estamos llevando a escuela de 6 a 15 años, se van acostumbrando a la computadora y pueden investigar con mayor facilidad. Cuando yo era chica, pues no teníamos esa facilidad y teníamos que ir a la biblioteca, sacar el libro, tratar de entenderlo, transcribir algunas cosas y si nos iba bien, había una fotocopiadora que nos salvaba el día y nos podíamos regresar a nuestra casa. Hoy en día, esas oportunidades, por ejemplo, para los chicos que tendríamos atendiendo, es magnífica porque no nos arriesgamos a que los chicos salgan y les vaya a pasar algo, sino que están dentro de nuestra organización y les estamos atendiendo. ¿Qué otra cosa? A lo mejor las mujeres embarazadas, ¿cuál es la oportunidad? Pues que ya tenemos estudios que se hacen en 3D para poder ver el bebé, cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque ya surgió una nueva vacuna, no sé si surgió o no, una nueva vacuna y que permite que no nos dé, ay, pues coronavirus ya nos dio, ¿verdad? Pero bueno, que no nos dé coronavirus más fuerte y menos a las embarazadas. Entonces, son oportunidades y esas oportunidades en ocasiones traen como consecuencia una erogación monetaria, pero nos van a permitir apoyar el objetivo de nuestra organización. Hablando de fortalezas, dice, son los aspectos internos positivos que la entidad posee y que le otorgan una ventaja competitiva. Por ejemplo, contar con suficiente personal capacitado y tecnología de punta. O contar con suficiente personal comprometido con nuestro objeto, con el objeto de nuestra organización. Es muy importante que las personas que laboramos en una entidad, sea cual sea, estemos comprometidos, porque en el momento en que un trabajador se encuentra comprometido con la entidad en la que labora, se siente parte de la entidad y le es más sencillo realizar sus labores o sus actividades. Sí, como todo ser humano, de repente nos quejaremos y diremos, estoy muy cansado, nada sale en tiempo, X, Y y Z. Pero la realidad es que cuando estamos comprometidos con nuestra entidad, somos parte de esa entidad y buscamos la mejor manera de realizar nuestra labor. Y en cuanto a la tecnología de punta, si la tengo, pues qué mejor para ir desarrollando todos y cada uno de los objetivos que nos estamos marcando. Pero así como hay fortalezas en las organizaciones, también vamos a encontrar a las debilidades, que son aspectos internos negativos que limitan el desempeño de la entidad. Por ejemplo, contar con poca presencia en redes o bien que la capacidad fabril sea insuficiente. Si yo quiero atendí el año inmediato anterior 500 niños y quiero atender 550 para este nuevo periodo y nada más cuento con 500 camas, pues no hay capacidad fabril. Antes de elaborar tu presupuesto, deberás de verificar si puedes captar 50 camas más. ¿Por qué hablo de la poca presencia en redes? Porque hoy en día las redes son el mejor medio para que nos conozcan muchos. ¿Por qué?
porque a través de las redes se logran muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados todos, yo diría que todos, a tomar nuestro celular y empezar a verificar redes, desde el Facebook, que es lo más sencillo, el Twitter o el Instagram o el TikTok. Entonces, si nuestra organización se encuentra ahí, podemos tener mayor presencia y podemos captar mayores recursos. Que si decimos, no, yo no estoy como para meterme en las redes sociales, estamos perdiendo y estamos perdiendo muchas cosas. Entre ellas, el logro de los objetivos a través del apoyo de terceros. Las imágenes hablan más que las palabras. ¿Y qué mejor imagen que tener nuestra imagen y nuestra actividad y nuestro desarrollo a través de redes que hoy en día nos pueden apoyar? Capacidad fabril. Ya habíamos hablado nosotros de la capacidad fabril. Dice, es la posibilidad física de generar un determinado número de artículos o actividades en un periodo determinado. Hay muchísimos tipos de capacidad, pero aquí vamos a hablar de dos en particular. La capacidad máxima, conocida como teórica, se puede alcanzar operando al 100% de la capacidad instalada, sin considerar pausas, mantenimientos ni eficiencias. ¿Por qué la llamamos teórica? Porque no se da en la realidad, porque siempre debemos de estar considerando que hacemos pausas, que damos mantenimiento y que hay ineficiencias. Cada persona, cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestras actividades en las organizaciones, contamos con una capacidad máxima. Decimos, no, pues es que yo puedo elaborar, no sé, 500 sándwiches para los chicos en una hora. Pero pues si te anda del baño, tienes que ir al baño. Si no prende la estufa, ya perdiste tiempo. Si no llegó el jitomate, pues tampoco vas a poder lograr elaborar tus 500 sándwiches. Y entonces por eso se le llama capacidad máxima. La persona puede realizar 500 sándwiches, pero en teoría siempre va a haber un pero en esto. Y es en todo. Por ejemplo, si yo compro un automóvil y me dicen, este automóvil te da, no sé, 20 kilómetros por litro de gasolina. Pues sí, está generado para dar 20 kilómetros por litro de gasolina, pero en mi ciudad, con que hay marchas, con que cierran las vialidades, con que hay baches, etcétera, pues no voy a poder lograr, perdón, los 20 kilómetros por litro de gasolina. Y por eso aparece la capacidad de operación. La capacidad de operación se refiere a la capacidad máxima considerando factores como tiempos de inactividad planeados, descansos, mantenimiento y otras limitaciones operativas. En el caso de los 500 sándwiches, pues tenemos que estar considerando que las personas tienen que ir al baño, que de repente el gas no está saliendo bien o no llegó en tiempo, llegó retrasado, y entonces tenemos que pensar que como capacidad máxima son 500, pero tomando en cuenta todas aquellas situaciones que se van a ir presentando conforme pasan las horas o los días, pues a lo mejor por hora solamente se pueden elaborar 100 sándwiches o 200 sándwiches. Y entonces tu capacidad de operación son 200 sándwiches, tu capacidad máxima son 500 sándwiches y 300 son tu capacidad que le llamamos nosotros los contadores ociosa. Por ejemplo, con el automóvil, si yo lo compro y me dijeron, te va a dar 20 kilómetros por litro de gasolina y lo uso y después de que ya me acabe el tanque voy y lleno el tanque de gasolina, me percato que me dio 13 kilómetros por litro. Y entonces la capacidad de operación o capacidad real son 13 kilómetros por litro. 7 kilómetros por litro son capacidades ociosas y 20 serían la máxima. ¿Y en qué está manejándose este rango de 13 kilómetros por litro de gasolina? En todas las situaciones que se van presentando en mi ciudad. Ahora, si estoy a nivel de mar, pues con más razón, porque la gasolina se evapora, entonces tenemos que considerar
que existe este pequeño problema que nos va a dejar fuera de lugar. Cuando nosotros elaboramos un presupuesto, es necesario clasificar las erogaciones. Los costos y los gastos son erogaciones o salidas de dinero o recursos que se utiliza para adquirir bienes, servicios o cubrir costos, ya sea por parte de una persona, una empresa o el gobierno. Hace un rato les hablaba yo de los costos y gastos variables y los costos y gastos fijos. Cuando yo hablo de costos y gastos, hay una diferencia entre estas dos lindas palabras. Los costos son erogaciones relativas al producto que se genera de manera directa. Y los gastos son erogaciones necesarias que se generan en un periodo determinado, pero que no son directamente identificadas con el producto. Si yo estoy atendiendo mamás embarazadas, costos vendría a ser lo que yo gasto para brindarles de entrada lo que son alimentos, lo que son medicinas, lo que son análisis clínicos, lo que son estudios determinados. ¿Y qué sería el gasto? Pues los gastos serían, por ejemplo, el mantenimiento de los aparatos para brindarles los servicios, los sueldos de las personas que las atienden, podría ser la papelería que ocupo para generar informes, o podría ser la, llamamos, depreciación de los bienes, materiales, que serían inmuebles o muebles, por ejemplo. ¿Qué es una depreciación? La depreciación es la forma en cómo nosotros recuperamos lo que gastamos en un bien. Si yo tengo equipo de oficina o tengo equipo de cocina o tengo eh, camas y demás, todos esos son lo que llamamos activos fijos. Y esos bienes yo los tengo que depreciar. Tengo que ir bajándoles el valor paulatinamente. ¿Por qué? Porque como se están usando, no es lo mismo tenerlo nuevecito de fábrica que después de 5 o 10 años. Por ejemplo, los equipos de oficina los vamos a depreciar al 10%. Si me costó 100,000 pesos el bien, cada año se va a depreciar o va a bajar de valor con 10,000 pesos porque es el 10%. Y esa cantidad que se quita, que llamamos depreciación, se conforma o forma parte de un gasto, no de un costo, es de un gasto. Y entonces nos permite disminuir los ingresos que llegue a obtener la entidad, y en caso de pagar impuestos son una parte importante porque nos permite disminuir la cantidad de impuestos a pagar. Entonces, los costos y gastos variables van a ser las erogaciones que fluctúan de manera directa con la actividad u con el objeto de la institución. Como les decía, cuántas batas les compro a las embarazadas, cuántos alimentos les estoy dando, cuántos análisis se les están haciendo. Eso es para tener bien tanto a la madre como al bebé. Costos y gastos fijos son las erogaciones que se mantienen constantes indistintamente de la actividad u objeto de la institución. ¿Dudas hasta aquí? Porque tenemos un pequeño caso de estudio. Y este caso de estudio nos va a llevar un poco más que 20 minutos que nos quedan. Entonces, me gustaría saber si tienen dudas con lo que platicamos. Por medio del chat no tenemos dudas. ¿No? Perfecto. Entonces, para nuestro caso práctico, ay, me quedó en negro una parte. Consideraremos a la institución ficticia Institución de Asistencia Privada A. La misión de la misma
es la organización del cuidado de niños de 0 a 12 años a través de diversos programas para lograr ser, perdón, un hogar de protección buscando su desarrollo total. ¿Cuál es el objetivo? Otorgar un lugar donde se brinde alimentación, vestido, salud y desarrollo. La institución, mediante los datos históricos del 2024, nos muestra que atendió a 75 niños, de los cuales el rango es de 0 a 5 años y representa el 20%, 15 niños, y de 6 a 12 años representa el 80%, 60 niños. Para el siguiente año se ha estimado un incremento en los beneficiarios. De 0 a 5 niños podemos atender a 5 niños más. Y de 0 a 12 años podemos atender a 6 niños más. Dice, para el periodo que se presupuestará, se estima que los gastos fijos incrementarán con un 20% de acuerdo con las pláticas realizadas con diversos acreedores. ¿Qué significa esto de los acreedores? Pues muy sencillo, que los acreedores, espérenme, que los acreedores son aquellos que nos van a permitir a nosotros obtener los insumos que necesitamos para la atención. Y entonces tenemos que, de cifras históricas de niños, atendimos a 15, ¿verdad? Y el incremento que se espera es de 5 niños. Por lo tanto, la cifra presupuestada será 20 niños. De 6 a 12 años, atendimos a 60. Y el incremento de niños que buscamos va a ser de 6 niños, lo que implica que tendremos una cifra presupuestada de 6, no es cierto, de 6 no es cierto, de 66 niños. Entonces, si se percatan ustedes, nosotros estamos presupuestando en base a niños. Esa es nuestra base, los niños que voy a atender. Esos niños me van a servir a mí para conocer cuánto se gasta por cada uno de ellos. Pero para esto es necesario también conocer los estados financieros de nuestra institución. Y aquí estamos viendo ya el estado de actividades. Sí, ¿verdad? Sí. El estado de actividades y el estado de situación financiera. Si pueden ver, en el estado de actividades dice que se obtuvieron donativos por 32,500,000 pesos. Los gastos de operación fueron de 29,500,000. ¿Qué significa gastos de operación? Todas las erogaciones que nosotros tuvimos que realizar para poder brindar el beneficio a los niños, que quedamos en que fueron 75 niños, 15 de 0 a 5 y 60 de 6 a 12. Después, si nosotros restamos a los 32,500, los 29,500, estamos en posibilidad de decir que tenemos un superávit por operación o una utilidad por la operación de 3 millones de pesos. Eso es lo que nos queda después de pagar nuestros gastos. Después ganamos 2,100,000 por unos intereses que se debe a unas inversiones en valores que están en el balance por 18,900 y pagamos 56,000 pesos de comisiones por tener en el banco 2,800,000 pesos. El incremento de patrimonio o utilidad es de 5,044,000 pesos. Ahora nos vamos a nuestro balance o estado de situación financiera. Estos son los históricos, los datos que nosotros requerimos. Tenemos en bancos 2,800,000, en inversiones 18,900,000, deudores 25,300, impuestos a favor 6,134. Por lo tanto, nuestro activo circulante es de 21,731,000. Y en el pasivo a corto plazo les debemos a los acreedores 36,720,000,
De impuestos sobre la renta son 42.700.000 y tenemos una provisión de seguridad social de 323.100.000. Nuestros gastos o nuestro pasivo a corto plazo es de 402.520.000. ¿Qué sucede? Si ustedes ven los 21 millones que tenemos de bienes a corto plazo en el activo circulante, podemos verificar de entrada que estos 21 millones no son suficientes. Ah, no es cierto, permítanme que no se me hizo. Tenemos 482.520, no millones. Yo estoy mal, perdónenme. Entonces, tenemos que nosotros en bienes a corto plazo tenemos 21 millones y debemos 402.000. ¿Qué significa? Que tengo más dinero en lo que es mi activo circulante, aquí, contra lo que tengo en el pasivo a corto plazo. A esto le llamamos nosotros solvencia. Puedo cubrir totalmente mi deuda con lo que tengo en mis activos a corto plazo. Aquí mi problema sería saber cuál es la cantidad más fuerte en activo. Entonces dice, tu cantidad más fuerte es de 18.900.000 que está en inversiones en valores. Significa entonces que tranquilamente puedo pagar de manera inmediata esos 402, porque inversiones en valores y bancos, estos dos, son dinero que tengo constante y sonante y puedo llegar y pagar esto en cualquier momento. Entonces, la primera área de estudio del análisis me dice solvencia. ¿Esta asociación es solvente? Sí. Liquidez. ¿Puede pagar sus deudas de manera inmediata? Sí. Entonces, también es líquida. Por lo tanto, podríamos decir que es líquida por el dinero que está metiendo en inversiones en valores, que también le está brindando un interés de 2.100.000 pesos, que está aquí. La empresa o nuestra asociación es estable. Aquí tenemos que analizar la cantidad que existe en el pasivo total y la cantidad que existe en el patrimonio. Dice, de pasivo total son 402.000 y de tu patrimonio son 37 millones. ¿Cuál es más grande? Pues el patrimonio. ¿Qué significa? Que de estos 38 millones que tenemos en el total del activo, estos 37 millones son de la misma organización. No se lo debe absolutamente a nadie, son de ella. Y solamente esta pequeña cantidad de 402 es lo que debe. Entonces, ¿la empresa es estable? Sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos recursos son de ella y están aquí. Y podríamos decir, ¿y quién brindó esos recursos? Ella misma, porque solamente inició con un patrimonio de 50.500 pesos. Y el resto ha sido un aumento de su mismo patrimonio en 32 millones. ¿Cómo obtuvo esa cantidad de patrimonio? Pues generando realmente intereses a favor y cuidando los gastos de operación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No dudas? Perfecto. Entonces, puedo decirles que hasta aquí llegaríamos para que el miércoles, si no mal recuerdo, nos toca, podamos elaborar los presupuestos con estas cifras. ¿Alguna observación extra? No, no tenemos problema. Ya también sé que alguien quiera encender su micrófono y hacerlo directamente ¿Ok? ¿Nadie? para hacerlo.
Ok, entonces nos estaríamos viendo o escuchando aquí el miércoles a las 10. Muchas gracias, como lo comentan. Nos vemos el día miércoles de 10 a 2 a la misma hora para dar cierre a esta actividad. Bueno, eh, hay una pregunta un comentario de Yolanda que dice, hablé de solvencia y liquidez. ¿Cómo calcular la liquidez? La liquidez la va a calcular sumando, en este caso, bancos, que son 2.800.000, le vamos a sumar los 18.900 que están ahí, y esa lo que nos da, permítanme un segundo. Ay, ¿dónde quedaste? Son 2.800 más 18.900, nos da 21.700. Y eso lo vamos a restar a 402.520. Nos dice que una vez que pagamos la totalidad que se encuentra en mi deuda, a mí todavía me quedan 21.297.000. Por otro lado, si queremos sacarlo a través de razones simples, que es un método de análisis, lo que tendríamos que hacer sería dividir 402.520, ya lo dividí mal, permítanme, 520, lo vamos a dividir entre la suma de 2.800 y 18.900. Y entonces nos da una razón de 0.0185, que en porcentaje sería 1.85. Y entonces si lo leemos, esto es lectura, porque muchos contadores nos quieren ver la cara a veces de decir, ya te lo interpreté. No, 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 no. Lo que les voy a decir ahorita es la lectura del resultado. Nos da 1.85. Quiere decir, por cada peso que debes, puedes pagarlo en su totalidad y te quedan el 85% para ti, de bancos y de inversiones. Esto es lectura. Interpretar implica ir relacionando con cada una de las cuentas los resultados que obtenemos a través de las razones simples. Espero que haya quedado solucionada la duda. Sí, sí, muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra? No, al parecer no hay. Si no hay alguna otra duda o comentario, solo muchas gracias por la exposición. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Que todo, me tienen todo muy claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, Si puedo, voy a mandar con ustedes estos estados financieros para que los tengan y sea muchísimo más accesible la explicación del miércoles, ¿vale? perfecto, maestra. Muchas gracias. Los esperamos a través del licenciado Luis Manuel Ujú, para que también se los podamos hacer llegar a las instituciones. Muchas claro gracias que a sí. todas y todos. Que tengan excelente Gracias, tarde. maestra. Para servirles lo Gracias. que necesiten, estoy a sus órdenes.